Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este primer espacio de diálogo en el marco de la segunda reunión de alto nivel, Educación, Mercado de Trabajo y Migración. En las últimas décadas asistimos a un movimiento masivo de personas por razones de pobreza extrema, de situaciones de huir de la violencia, dificultades socioeconómicas, medioambientales. La migración veíamos que no siempre es una elección personal o profesional. En nuestra región, además, nos encontramos muchas veces con situaciones en que las personas que tienen un mayor nivel educativo son las que a la vez son más propicias a la hora de migrar, porque no encuentran condiciones laborales adecuadas, oportunidades laborales en sus países de origen, lo que a su vez pues, genera o condiciona lo que sería un desarrollo futuro de capital humano en estos países. En cualquier cuestión, la migración en América Latina es una situación compleja, la movilidad es una oportunidad, pero al mismo tiempo también es un desafío para la inclusión social y para lo que es uno de los derechos fundamentales, como es el acceso a la educación. Y es en este sentido en que lograr una integración plena de la población migrante nos exige poner el foco en la educación como una herramienta de cohesión social, como una herramienta que va a requerir de políticas educativas específicas y va a requerir de programas orientados a atender a estas necesidades. Hemos visto ya que realmente estamos hablando de una relación muy cercana entre educación, migración, mercado laboral. Cualquier propuesta de avance en cualquiera de estas dimensiones requiere una articulación de las tres para que tengan cierta sostenibilidad. En este espacio que ahora comenzamos vamos a aproximarnos a la realidad, vamos a conocer algunas de las experiencias, buenas prácticas desde los distintos contextos, en una mesa que además lleva por nombre Experiencias Iberoamericanas, y lo vamos a hacer además de la mano de los principales tomadores de decisión, que a continuación paso a presentar. Por una parte tenemos al ministro de Educación de la República de Honduras, Daniel Esponda. Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Nos acompaña también Giselle Alpizar Elizondo, viceministra de Educación de Costa Rica. Viceministra, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Y tenemos también a Edgar Eliseo Alvarenga, viceministro de Educación de la República de El Salvador. Bienvenido, muchas gracias. Si os parece, vamos a comenzar con una primera ronda de intervenciones en la que nos puedan compartir alguna experiencia significativa sobre cómo la educación puede facilitar la integración laboral de los migrantes, cómo las políticas migratorias impactan en el acceso a las oportunidades educativas, alguna experiencia buena práctica acotada que luego nos dé lugar a poder tener alguna reflexión posterior, y si les parece lo hacemos en el mismo orden de presentación. Con lo que, ministro, cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, mi país es un país que tiene un flujo migratorio bastante importante. Alrededor de 1.200.000 hondureños están en Estados Unidos, algunos en condición regular, otros en condición irregular. Aquí, particularmente en el Reino de España, tenemos alrededor de unos 130.000 registrados de manera regular y llegaríamos como a unos 250.000 los que se encuentran de manera irregular, y lo que quiere decir que, bueno, en realidad es una necesidad humana, digamos, es un derecho a la migración. Eso por un lado. Pero por otro lado, las condiciones por las que migramos los centroamericanos han sido variadas, y creo que hay dos variables fundamentales. La que ocurrió en la década de los 80 y los 90, que fue la violencia, ¿sí? La violencia por las guerras que había en la región. Y la segunda, que es el tema de la pobreza, que están estrechamente relacionadas. En nuestra región se puede ver a menudo caravanas de migrantes, no solamente de los centroamericanos, sino también de sudamericanos. Hoy por hoy Honduras es uno de los países más amigables en esa ruta migratoria. Y una de las experiencias más interesantes que hemos hecho junto a UNICEF y algunas otras instituciones es el pasaporte de aprendizaje. Es decir, los niños que ingresan por nuestra frontera, que vienen con sus padres o algunos vienen hasta solos, pueden matricularse en el sistema educativo nacional sin poner ningún tipo de tropiezo. Y con ese pasaporte de aprendizaje pueden cruzar a otro país hermano y proseguir estudios. Y tenemos experiencias muy lindas de niños que
los matriculamos en Honduras y hoy siguen estudiando en México, por ejemplo, después de haber cruzado todo Guatemala y gran parte de México. Eso para nosotros es muy significativo. Pero el tema de la migración, más allá de esta experiencia también, tenemos dos tipos de migración, como bien lo decía usted. Es decir, por un lado, los que vemos en las caravanas que emigran de manera irregular, pero son centenares de hondureños y de hondureñas que salen todos los días por los aeropuertos de manera regular, con visas de turista y después terminan quedándose al país donde han viajado. En el fondo, uno de los mayores problemas que hemos tenido, que veníamos teniendo en el país, es que el sistema educativo estaba educando para el desempleo. Entonces, en realidad, el sistema educativo era una inmensa fábrica de desempleados. Uno de los elementos más importantes en nuestra administración es alinear los bachilleratos a las potencialidades productivas de los municipios. En ese sentido, hemos impulsado una serie de bachilleratos nuevos que son experiencias también muy significativas. Ahí tomamos una segunda decisión, que fue tener abierta la matrícula durante todo el año. Entonces, los niños y los muchachos que retornan al país después de haber migrado irregular, digamos, en la mayoría de los casos, si regresan al país, inmediatamente los volvemos a incluir en la matrícula y pueden proseguir. En estos bachilleratos nuevos que hemos enviado tenemos un caso muy interesante que fue nuestra segunda experiencia más importante de éxito el año pasado. Hemos construido la Red Nacional de Escuelas Agrícolas y estamos construyendo un modelo de educación rural en el país, además de nuestra Jornada Nacional de Alfabetización. Y un muchacho que vino acá a España buscando a su madre, no pudo seguir estudiando su bachillerato aquí porque solo hizo primero de bachillerato. Regresó en el mes de mayo al país, inmediatamente ingresó a un centro educativo de educación media, se puso a tono y en el modelo de educación agrícola que estamos impulsando, que es un modelo de agricultura sostenible, ahí estamos impulsando fuertemente el tema de educación financiera y cooperativismo muy fuerte. Un grupo de muchachos que habían retornado pusieron una pequeña empresa agrícola, vendían huevos y el año pasado ese grupo de niños hicieron alrededor de $7,000. Eso les permite generar ingresos para poder ayudar a sus familias y garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esa experiencia tomamos una decisión que la lanzamos hace 3 meses, que es nuestro bachillerato virtual. Hoy todos los hondureños que quieran estudiar un bachillerato, estén en territorio nacional o estén en el extranjero, se pueden inscribir en el curso. En la Secretaría de Educación los titulamos en Honduras y particularmente aquí en España y en Estados Unidos, que perfectamente lo podemos hacer en Washington. Vamos a entregar títulos de bachilleres a muchachos que han estudiado en línea. Ahora mismo con esa experiencia tenemos alrededor de 600 estudiantes apenas en 3 meses y tenemos estudiantes mayormente en Estados Unidos, estudiantes aquí en España y tenemos un estudiante en Inglaterra. Eso permite también que si en algún momento estos muchachos o estas muchachas deciden retornar a Honduras, van a poder ingresar a la universidad también y no tienen que abandonar la vida académica. Esas dos experiencias para nosotros han sido muy significativas porque lamentablemente los sistemas educativos nuestros, la pandemia nos dio esa gran lección, se flexibilizaron. Nuestros sistemas educativos lamentablemente antes no eran flexibles y la escuela tiene 200 años casi de ser la misma. La realidad del mundo del siglo XXI es totalmente diferente. Y además de ello, de alinear los bachilleratos a las potencialidades productivas de los municipios, también estamos pensando en bachilleratos que permitan que, no me gusta decir esto, pero eso es lo que normalmente se dice, que la calidad de nuestros migrantes sea mejor. Hemos impulsado el bachillerato internacional, que algunos optan por estudiar eso, sobre todo los que piensan migrar o tienen familiares en el extranjero. Es un bachillerato de 3 años, no es un bachillerato de 2 años como el Ciencia y Letras que tenemos normalmente. Además, aperturamos el bachillerato ejecutivo bilingüe y el año 2023 reaperturamos los centros educativos de excelencia, lo que eran las viejas escuelas normales. Son completamente bilingües y es una apuesta que nosotros tenemos para en la próxima década instalar el inglés como segunda lengua en las escuelas públicas del país. Antes de eso, toda la educación bilingüe estaba en manos privadas. Muchas gracias, ministro. Seguimos, viceministra, cuando quiera. Bueno, muy buenos días. Costa Rica y sus centros educativos son un mosaico cultural
¿verdad? Ahí tenemos nosotros distintos orígenes étnicos y eso nos caracteriza por la heterogeneidad. Entonces, en este marco, nosotros tenemos 63.837 personas de diferentes nacionalidades. Un 93% son nicaragüenses, venezolanos, de Estados Unidos, de Panamá y El Salvador. Tenemos 54% en situación migrante, irregular, y también personas, no, digamos, con otros idiomas. En este caso, haitianos, con idiomas detectados como el haitiano criollo, el inglés, el ruso, el chino y los árabes. Esto nos ha permitido entonces construir normativas. Nosotros tenemos por constitución política, por política de niñez y adolescencia, las políticas que como país nos sostienen para que estas personas sean parte de los procesos educativos y garantizarles el derecho a la educación. Y de esta manera crear acciones para que estas personas puedan incorporarse a los procesos educativos con eficiencia, eficacia y con calidad. Para eso estamos entonces construyendo muchos recursos para el docente, estamos construyendo políticas para posicionar que todos somos diferentes pero iguales en dignidad. Es el respeto, es trascender, porque en nuestro país anteriormente se etiquetaba. Entonces estamos luchando con políticas para posicionar que somos diferentes pero iguales en dignidad. Como acciones de representación hemos hecho mucha alianza con Cancillería, OIM, ACNUR, para construir también políticas y planes que nos den sostenibilidad para las acciones que estamos ideando. Por ejemplo, Plan Nacional de Integración, Política Migratoria Integral, Estrategia Nacional de Migración, Foro Mundial sobre Refugiados, Marco Integral de Relación de Protección y Soluciones, Marco Integral Nacional de Atención y Respuestas a Personas Refugiadas, la Comisión de Enlace Interinstitucional Apatridia y la Política Regional de Reconocimiento, Validación y Acreditación. Esto nos da pie a experiencias que hemos ideado, dentro de ellas la voz estudiantil. Es una experiencia que permite escuchar la voz de la persona estudiante como sujeto y persona como centro del currículo. A partir de sus necesidades construimos acciones que en marcos educativos nos permiten idear las estrategias ideales para atenderlos, por lo menos desde marcos pertinentes y oportunos. Tenemos otro programa que se llama Aulas Sin Fronteras, donde trabajamos sobre todo con estudiantes de secundaria en centros educativos de alta matrícula. Ahí facilitamos espacios donde fortalecemos temáticas en derechos humanos, interculturalidad, habilidades para la vida y participación. Este proyecto tiene 4 componentes. Están los encuentros estudiantiles, talleres para estudiantes, talleres para docentes y festivales interculturales. Y también nos da pie a los centros educativos certificados. Son centros donde nosotros establecemos aquellas capacidades y competencias para certificar a las personas migrantes que para instalarse al mundo laboral. Y también tenemos por el otro lado la educación técnica y la educación dual, que se han convertido también en pilares fundamentales para darles las herramientas a estas personas para que puedan incursionar en el mundo laboral. En este momento estamos construyendo propuestas curriculares nuevas, novedosas, para la parte dual, ¿verdad? En marcos de competencias, según los marcos de cualificación en un nivel 4, donde estamos potenciando una de las herramientas fundamentales es la parte de bilingüismo, para que puedan entrar en la parte de turismo, también la parte tecnológica. Estamos trabajando en la parte dual, la parte de semiconductores, que abre puertas, y como experiencia también, para finalizar,
tenemos bachillerato para la empleabilidad. El bachillerato para la empleabilidad es una estrategia donde las personas que les falta una o dos materias, junto con la Universidad Estatal de Distancia, INA y otras instituciones, construimos módulos de 4, 5, 6 meses, donde le damos a ellos las herramientas, obtienen competencias, pueden graduarse, obtener su bachillerato y poder incursionar al mundo laboral, ya sea al universitario, al emprendimiento o también al Instituto Nacional de Aprendizajes. En abril graduamos 4.000 personas y este 13 de noviembre vamos a graduar 10.000 personas. Y esto pues es una gran oportunidad para las personas, tanto en marcos migrantes, pero también con aquellas personas que tenemos que no han concluido, ¿verdad?, la secundaria, y que al tener un bachillerato pues se les abre puertas para entrar al mundo laboral. Excelentes iniciativas. Muchas gracias, viceministra. Cuando quiera. Gracias. Buenos días. Desde El Salvador, comentarles que hay unas experiencias muy enriquecedoras. El informe inicialmente es el origen para preparar, digamos, esta ponencia, y nos deja expuestos un dato muy importante, y es que identificamos de algún modo cuáles son las causas de la migración. Hace muchos años pudiésemos decir que era la violencia. En El Salvador, gracias a la iniciativa del presidente Nayib Bukele, pues el tema de seguridad está muy controlado. Pudiésemos decir que en América somos la región más segura, somos el país más seguro de América. Eso ha permitido que la migración o que el abandono escolar disminuya, y los niveles de educación secundaria han aumentado. Y el informe nos expone una situación en la que vemos que en Centroamérica quienes se están yendo a buscar oportunidades no es la población más formada, es la que tiene menos formación académica la que está dejando nuestros países. El informe revela un dato muy importante y dice: hay un problema de infraestructura educativa. Eso nos lleva a nosotros a pensar cómo vamos a corregir esta situación. Entre otras preguntas que nos hacemos como país es: ¿por qué queremos que se queden? ¿Qué le estamos dando a nuestros estudiantes para que se queden? ¿Qué los motiva a estar en el país? Dentro de todas esas iniciativas, ayer mencionaba nuestro secretario dar computadoras. Hablaba con alguien de innovación y no es solo dar computadoras. Nosotros estamos implementando inteligencia artificial en el tema de las tablets que les damos a nuestros niños. Todos los niños de educación pública tienen tablet, y todos los niños y los adolescentes hasta bachillerato tienen sus computadoras, se apropian de sus computadoras, y hay programas de lectura que se están implementando en estos equipos. ¿Y qué es lo que hemos descubierto? Que la capacidad comprensiva con esa inteligencia artificial en la que se puede interactuar con los autores de estos libros es potencialmente importante, la capacidad de comprensión, de análisis que genera el tema de la inteligencia artificial. Por otro lado, hay concursos. Estos equipos que permiten que si hay un concurso de inteligencia artificial, pues los niños vienen y se animan y tienen el equipo, tienen la herramienta para desarrollar otras tareas. Ahorita se ha desarrollado un concurso en El Salvador en materia de agricultura, de innovación educativa. Todos esos niños generan investigaciones y son premiados. Entonces estamos motivando también parte importante del desarrollo de la educación. Estamos formando Megatec, porque la necesidad de contar con personal técnico, con educación técnica superior es súper importante. Se está modificando la currícula a nivel de educación técnica superior para que nuestros bachilleres puedan incorporarse de manera más acelerada al tema de productividad del país. Tenemos modalidades flexibles de educación. Sabemos que en la época de la guerra hubo mucho abandono, pero hay personas que están queriendo alcanzar sus metas académicas, independientemente de la edad. En El Salvador cualquier persona puede reincorporarse al sistema educativo. Estamos teniendo
un tema muy importante, la migración se está revirtiendo, la gente está regresando a El Salvador, está invirtiendo en El Salvador, está haciendo negocio en El Salvador. Hay personas que ya buscan y dicen, en El Salvador puedo desarrollarme. Tenemos una ley que es libre, genera exenciones de impuestos para aquellos intelectuales que quieran desarrollar en El Salvador. ¿Y qué es lo que genera todas estas iniciativas? Pues evita la migración, evita que nuestras poblaciones busquen otras oportunidades, que no es fácil estar lejos de su país, no es fácil estar sin su familia, pero es la decisión que toca tomar. El estudio, les decía, revela un tema de infraestructura educativa muy importante. En algunas intervenciones, en otros momentos he escuchado las aulas unidocentes. Son temas estructurales de fondo que nos llevan a una formación académica inadecuada, a un capital humano sin la competencia para poder desarrollarse. Estamos apostando en El Salvador por invertir en infraestructura educativa, pero no solo en la reconstrucción de los centros educativos, sino en una reorganización geoterritorial que garantice la permanencia o la supervivencia educativa en su línea desde primera infancia hasta bachillerato. Porque el informe revela que lo que se está yendo es la gente que en Centroamérica es las personas que no tienen una capacidad o una formación académica alta. Entonces es nuestro trabajo resolverles ese problema. Hay una frase que dice, ¿para qué es el poder? Y la respuesta es para poder. Entonces nosotros tenemos la capacidad de poder resolver, tenemos la responsabilidad de hacerlo. En tema de préstamos para poder reestructurar la infraestructura educativa, tenemos un presupuesto de casi $400 millones a ejecutar para poder intervenir en infraestructura educativa, acompañado del tema de inteligencia artificial, y sin duda hoy va a ser un brazo clave para nosotros. De verdad que va a ser el consultor, va a ser el asesor, va a ser lo que hace que la cooperación suceda. Entonces, esa pudiese ser mi relato respecto a experiencias, respecto al futuro que queremos o que estamos formando en El Salvador. El primer pilar fue la seguridad, estamos resueltos con ese tema, pero ahora tenemos que ser referentes económicos y para eso tiene que mejorar la calidad del capital humano. Y esa es responsabilidad de ministros y viceministros de Educación. Gracias. Muchísimas gracias, viceministro. Nos han compartido experiencias desde contextos distintos, con puntos de partida también en muchos casos diferentes, pero que confluyen en objetivos, que confluyen también en propuestas de acción o flexibilización de sistemas, infraestructuras, formación de capital. Me gustaría, ya que terminaba el viceministro diciendo que la cooperación suceda, estamos en un espacio de aprendizaje compartido y parte del objetivo de esta mesa es que también seamos capaces de sacar alguna lección aprendida, algún objetivo, alguna idea que nos sirva para formulación de política pública en estas temáticas, para que se pueda replicar muchas de las experiencias exitosas que nos han relatado en otros contextos. Me gustaría pedirles en una última ronda de intervención una o dos ideas, lecciones aprendidas que se puedan orientar hacia política pública, hacia cómo trabajar para que este tipo de propuestas realmente tengan una proyección, una sostenibilidad, que también comentaban. Si les parece, en una ronda final, siguiendo el orden de intervenciones, ministro. Bueno, proyectos podemos hacer muchos, pero no necesariamente los proyectos resuelven el problema. El principal elemento para mí del proceso migratorio es el sector de educación nunca se ha llevado bien con los economistas. Entonces dicen que la plata que se pone en educación es gasto y no inversión. Pero escuchas permanentemente a la gente en la calle decir que la mejor inversión de la vida es la educación. Entonces ahí no tenemos un acuerdo. Segundo, es que, por lo menos en mi país, no ha existido una relación estrecha entre la planificación económica y la planificación del sector de educación. Por eso educamos para el desempleo.
Nosotros decidimos romper algunos paradigmas que habían en el sistema educativo nacional, porque casi toda nuestra generación fue educada para ser empleados, trabajadores, nunca para emprender, no para pensar en hacer otras cosas, y mucho menos las iniciativas cooperativistas o colectivas. Nosotros, con la creación de la Escuela Nacional, de la creación de la Red Nacional de Escuelas Agrícolas, estamos articulando nuestras 6 escuelas agrícolas y estamos articulando todos los centros educativos que tienen orientación agrícola. Pero ahí hemos introducido educación financiera y cooperativismo. Cuando llegamos nosotros al gobierno, estas escuelas no producían absolutamente nada, más que graduar muchachos y muchachas al cierre del año. Hoy con la red y con todo este tema del emprendimiento y el cooperativismo ya tenemos construidas 7 cooperativas estudiantiles y tenemos registrados ya más de 1.500 productos, pero no son productos como naranjas o bananos, son productos procesados que tienen su marca, que tienen su código sanitario, y eso está permitiendo que movamos la economía local. Entonces, existía una desconexión terrible entre la formación agrícola que está orientada para la agroindustria, pero la agroindustria en nuestro país apenas representaba el 6% de la producción agrícola. La mayor parte de nuestra producción agrícola estaba en la agricultura familiar y de ladera por lo agreste de nuestro territorio. Con esta transformación de la educación rural que nosotros estamos haciendo, en los centros educativos estamos impulsando la diversificación de los productos y no solo hacer monocultivos como se hace en la agroindustria, y además estamos impulsando las cajas de autoahorro, que legalmente no están constituidas en Honduras. Las familias con los niños y las niñas que producen deciden ahorrar en una cajita de madera que tiene 3 candados, que tiene un tesorero, pero esa caja de autoahorro avanza a ser una caja rural, y cuando llega a ser una caja rural, entonces ya entra en la legislación financiera del país. Cuento todo este relato porque esto nos está permitiendo a nosotros que los muchachos y las muchachas desde temprana edad comiencen a generar recursos. Si hay generación de empleo, de autoempleo, de emprendimiento, y la economía local se mueve, vamos a reducir la migración. Eso va a ocurrir definitivamente. Y por otro lado, estamos haciendo como un doble play ahí, porque por un lado estamos moviendo la economía local de los sectores más pobres del país, y por otro lado, la población en general está construyendo también una política de autonomía alimentaria. Entonces, una de las cosas más satisfactorias de esta experiencia es que además de que estamos diversificando la producción, ya tenemos 28 especies de frijol y de maíz criollo, que lo estábamos perdiendo. Entonces, estos muchachos, con la estrategia de las escuelas de campo, también están garantizando que nuestras semillas nativas se mantengan. Y bueno, además de ello, estamos haciendo una apuesta muy importante para eliminar el uso de agroquímicos y estamos trabajando temas de recuperación del bosque, de las fuentes de agua. Entonces, en conclusión, esto es como un ciclo, ¿no? Si la economía la planificamos para las potencialidades productivas que tenemos, la educación debe caminar también por esa dirección para que tengamos crecimiento económico. Desde mi punto de vista, la manera de medir si nuestros sistemas educativos son exitosos, más allá de mejorar retención o mejorar la matrícula o la escolaridad de nuestros estudiantes, es qué capacidad productiva genera el sistema educativo en sus educandos. Porque poco o nada sirve, que es el otro segmento de la migración. Sí, nosotros tenemos estudiantes o profesionales brillantes en Estados Unidos o aquí en España que le están dando glorias al país, pero no tuvieron condiciones para generar en su país. Entonces, de hecho, que ahí tenemos un problema. Y eso para mí es lo más significativo, digamos, porque eso va a permitir que saquemos a la gente de la pobreza. Perfecto. Muchas gracias. Querida Isel. Bueno, la idea fuerza es, en Costa Rica, transformar la educación, nos va a permitir transformar en convivencia. Eso significa el transformar en convivencia, el no solo pensar en construir programas de estudios, ¿verdad? Basado en competencias para la parte cognitiva, sino que tenemos que pensar en procesos de mediación pedagógica pertinentes y oportunos.
En este momento, uno de nuestros grandes desafíos es que la mediación pedagógica pueda posicionar y transformar y dar herramientas. Pero unido a la mediación pedagógica, estamos fortaleciendo la parte de evaluación, desde la evaluación de calidad. Estamos construyendo pruebas comprensivas, diagnósticas, que nos va a permitir tener un punto de partida, pero también a mitad de año otra evaluación que nos permite determinar los niveles de logro de los estudiantes y que cada docente pueda construir los planes de nivelación o planes de fortalecimiento, porque a la luz de la pandemia esa fue una gran debilidad, ¿verdad? Entonces, con planes de fortalecimiento que nos van a permitir entonces determinar los niveles de logro de los niños y niñas y poder trabajar todo como proceso, ¿verdad? Construimos un nuevo plan de formación tecnológica, que es uno de los más novedosos que tenemos y hemos posicionado a nivel país, donde inicia trabajando las competencias desde primera infancia hasta la secundaria. Entonces, esto nos ayuda a que las personas tengan las competencias también tecnológicas para que cuando entren a los trabajos en la parte de educación técnica dual, pues puedan incursionar también en el mundo laboral. Otro tema que hemos trabajado fuerte es toda la parte de protocolos para la convivencia. Nuestro país en este momento está viviendo situaciones de mucha violencia, entonces estamos fortaleciendo la parte de protocolos, estamos construyendo planes comunales, estamos construyendo de los planes comunales o protocolos o un reglamento unificado nacional para centros educativos que da pie al nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes. Entonces, evaluación, mediación, tecnología, el bilingüismo, la tecnología, pero sobre todo la parte de dimensiones para potenciar un pensamiento crítico y creativo para la toma de decisiones y habilidades blandas. Eso es un elemento que estamos trabajando. Todo esto a la luz de nuestra nueva política de niñez-adolescencia. Muchas gracias. Un par de ideas, viceministro. Bueno, hay dos puntos claves que estamos desarrollando y si hay una motivación importante para estar ahora en Madrid es el informe de la universidad, que nos deja una realidad bastante dura, pero que nos permite tomar decisiones, porque sabemos de dónde partir. Ante eso hay decisiones ya tomadas en El Salvador y un tema es apostarle con todo el amor y con todo el presupuesto a la primera infancia. Es ahí donde se inicia a formar a la persona humana. Entonces, desde el despacho de la primera dama es un tema prioritario. Hemos sido escuchados en organismos multilaterales justo por el tema de primera infancia, por apostarle a esa fase de crecimiento y de aprendizaje extremadamente importante para las personas de bien del futuro. Y por otro lado, para garantizar la continuidad educativa, que es otro aspecto que deja el informe, no hay en la región la infraestructura que pueda ofrecer una continuidad. Ayer conversaba sobre todos los temas que queremos impulsar, sobre inteligencia artificial como formación técnica, profesional, pero según el informe, retomando los datos del informe, ¿será que estamos cumpliendo el prerequisito? ¿Será que estamos teniendo la secundaria para poder impulsar después la inteligencia artificial y para poder impulsar la universidad o los estudios técnicos superiores? El informe pues tiene parte de esa respuesta y la decisión es generar una mejor oferta de infraestructura que permita la continuidad educativa. Es un trabajo difícil, es un trabajo caro, pero hay una frase que dice, la educación es cara, pruebe sin estudiar. Entonces,
hay que invertir en educación y no verlo como un gasto. Muchísimas gracias a los tres. Estamos ya sobre el tiempo. Hay muchas ideas, muchos aportes que sin duda retomarán las mesas siguientes en los debates que a continuación se van a dar. Por mi parte, simplemente agradecer y destacar también el valor que tienen estos espacios de diálogo, de intercambio de experiencias que nos permitan finalmente generar espacios de cooperación, de integración regional o, en definitiva, como decía la viceministra, generar convivencia. Muchas gracias a todos. Gracias.